Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos al módulo sobre aspectos filosóficos del pensamiento crítico. Es un gusto enorme, un placer estar con ustedes esta mañana para hablar de este importantísimo tema. Mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Permítanme empezar a compartir mi pantalla para proyectar la presentación que he preparado para este día. Un momento. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Me gustaría que, eh, yo sé que ustedes ya tuvieron sesiones, bueno, una sesión introductiva al pensamiento crítico, pero me gustaría que volviéramos a preguntarnos qué es el pensamiento crítico. Vamos a revisar enfoques del pensamiento crítico, cuáles son los diferentes enfoques y desde ahí ver los aspectos filosóficos justo del pensamiento crítico. Y finalmente vamos a relacionar al pensamiento crítico con la democracia, que por ello es el porqué de este diplomado, ¿no? Porque necesitamos desarrollar la capacidad de pensar críticamente para tener ciudadanía más comprometida, autoridades autocríticas y actores políticos también éticos, ¿no? Entonces, de ahí que también relacionemos el pensamiento crítico con la democracia. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. ¿Qué es el pensamiento crítico? Me gustó esta definición de Richard Paul: el arte de pensar sobre tu pensamiento mientras estás pensando con la finalidad de pensar mejor, más, de forma más clara o más defendiblemente, ¿no? Entonces, vean que aquí se define entonces como un arte que nos va a permitir mejorar el pensamiento mientras estamos pensando, para pensar de manera más clara o más defendiblemente. Vean que Sarah Benesch en 1993 definió justo el pensamiento crítico como un proceso de aprendizaje para la democracia. Entonces, vean que sin pensamiento crítico muy difícilmente puede haber democracia. Y justo esta idea de Sarah Benesch también nos recuerda la idea de Carl Schmitt, no de Carl Schmitt, no, perdón, de Carl Dodge, sobre la definición de la política misma. Para Carl Dodge, la política es acelerar el aprendizaje social, ¿no? Vean que la política tendría que permitirnos justo acelerar el aprendizaje social. Y no hay aprendizaje social sin pensamiento crítico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es como un breve, un breve paréntesis, una breve introducción sobre qué es el pensamiento crítico, pero ahora sí, entrándonos a los aspectos filosóficos, pues vale la pena decir, ¿no? Que desde que existe eh, la reflexión filosófica, podemos hablar en sí mismo de pensamiento crítico, ¿no? Filosofar es en sí mismo tener un pensamiento crítico, desde el momento en que nos estamos preguntando sobre el porqué de las cosas, el porqué de los conceptos, el porqué de las ideas, pues ya estamos desarrollando una clase de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, podemos decir que filosofar de alguna manera es pensar críticamente y entonces, pues en el mundo occidental, ¿verdad? Nos han enseñado que los filósofos griegos de la antigua, del mundo helénico,
¿verdad? Fueron los primeros en desarrollar la filosofía y entonces no se nos debe de hacer extraño entonces que ¿no? encontremos rasgos de pensamiento crítico en los filósofos políticos, ¿no? Antiguos, Platón, Aristóteles, etcétera, ¿no? Entonces, pues podemos remitirnos, por ejemplo, a la alegoría de la caverna. ¿Alguien recuerda de qué va la alegoría de la caverna de Platón? ¿Alguien se acuerda? No, no, doctora. ¿No? Enrique, muy buenos días. Te escuchamos. Buenos días. Eh, Espero no estar tan alejado de la propuesta, pero el principio de la alegoría de la caverna es que no podemos conocer la realidad tal cual se presenta. A lo más que aspiramos es a ver, digámoslo así, una serie de sombras, como si estuviéramos en esta caverna, hubiera una luz, se proyectan las sombras y es lo único que alcanzamos a reconocer. Este conocimiento, digámoslo así, imperfecto, es lo que pudiera yo comentar. Muchísimas gracias. Lo has hecho muy bien. Cindy también levantó la mano. ¿Quisieras complementar un poco? Pues era prácticamente eso o sea, de que es como si se estuviera dentro de una caverna y se pueden apreciar sombras, se pueden apreciar tener algunas apreciaciones, sin embargo, no es posible conocer la realidad tal cual, o sea, puede ser alguna aproximación y pues cada quien verá o percibirá según pues también su conocimiento previo, sus experiencias previas, pero no una claridad total de ver lo que es la realidad. Claro, muchísimas gracias a ambos. En efecto, ¿no? La alegoría de la caverna tiene que ver con lo que nos han dicho sus compañeros. Platón, cuando habla del conocimiento, él es idealista, no es un filósofo idealista, y Platón justo nos va a hablar de que el conocimiento se puede dividir en dos partes, en la doxa y en la episteme. La doxa es la opinión, es el conocimiento que tenemos directo de las cosas, lo más cercano, es el prejuicio, por decirlo de alguna manera. Y la episteme es el conocimiento verdadero, es la verdad. Entonces, lo que intenta decirnos Platón con la alegoría de la caverna, que se encuentra entre otros textos de la República, es que pues vivimos en las sociedades, en la mayoría de los seres humanos, vivimos, simplemente nos quedamos con la doxa, con ese prejuicio, con ese conocimiento que nos llega de primera mano. Y entonces es como ver estas sombras, ¿no? Estamos generalmente viendo solamente la proyección del real conocimiento, de la episteme, ¿no? Esa es la doxa. Entonces es aquí que algunas personas a veces, ¿no? También pueden manipular el conocimiento, nos quieren hacer ver algunas cosas nada más del conocimiento. Y aquí vivimos los seres humanos en esta caverna pensando que esto es la verdad, que esto es la única realidad, ¿no? Entonces vivimos en un mundo de sombras. Sin embargo, justo hay personas que logran dudar, que empiezan a pensar, a reflexionar con el pensamiento filosófico, justo la filosofía, el pensamiento crítico, permite a algunas personas empezar a cuestionar estas sombras y logran salir de la caverna y ver la luz, ¿no? Entonces salir de la caverna de esta semi-oscuridad, de este mundo de sombras, la luz representa la verdad, el conocimiento, la episteme, ¿no? Entonces, por eso utiliza esta alegoría Platón un poco para mostrar la relación entre la doxa y la episteme con las sociedades humanas, ¿no? Sin embargo, nos dice Platón también que una vez que una persona sale de la caverna y ve la luz, ¿no? ¿Cuál es la misión? Pues sí tendría que regresar, ¿no? Y decirle a los demás, oigan,
pues no se crean todo lo que aquí ustedes ven en las sombras. Les invito a que vengan, ¿no? A que se cuestionen, a que reflexionen y que puedan salir de la caverna y vean la realidad, la verdad, que logren llegar a la episteme por ustedes mismos. Sin embargo, Platón reconoce que ese proceso es muy complejo porque no todos van a confiar, a creer y se van a atrever a cuestionar este mundo de las sombras que parece real, ¿no? Y simplemente pensemos nosotros, nosotras, en los prejuicios, ¿no? Hay una gran cantidad de prejuicios que, bueno, generalmente la palabra prejuicio tiene una connotación muy negativa, ¿verdad? No seas prejuicioso, prejuiciosa es como en el, pues en el argot cotidiano algo negativo, pero los prejuicios no necesariamente son negativos, ¿no? Hannah Arendt nos dice que nos ayudan a vivir en una sociedad, ¿no? Nos ayudan a reducir la complejidad del mundo, porque el mundo es muy complejo. Y entonces es imposible que un ser humano, que un individuo por sí mismo, por sí misma, puedan conocerlo todo, ¿no? En esta reflexión sobre el episteme. Entonces, en las sociedades necesitamos unos de los otros para poder vivir, ¿no? Entonces, los prejuicios a veces nos ayudan a vivir en sociedad, ¿no? Necesitamos cosas simplificadas para poder vivir. Por ejemplo, ¿no? Los médicos, los especialistas, los epidemiólogos, pues tienen un conocimiento mucho más profundo de la pandemia, ¿no? De la enfermedad de la COVID, ¿no? Entonces tienen más conocimiento del virus, etcétera. Nosotros, algunos sabemos más, algunos menos, pero muchos de nosotros solo tenemos ideas preconcebidas, ¿no? Ideas que se nos ponen al público para que podamos digerirlas mejor. Y necesitamos confiar muchas veces en lo que nos dice la comunidad científica, porque sería imposible, ¿no? Que nosotros que nos dedicamos al derecho electoral pudiéramos pues saberlo todo, ¿no? Saber todo de ciencia, de artes, de historia, etcétera, ¿no? Entonces, por eso vamos confiando razonablemente en los demás, ¿no? Pero bueno, hay como lugares de una confianza razonable donde podemos, el pensamiento crítico justo nos permite, pues no, aunque no podamos conocerlo todo, el pensamiento crítico nos permite sin una excesiva desconfianza en las demás personas, pues nos permite estar constantemente poniendo a prueba las ideas que tenemos, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico pues requiere justo una actitud y una ética indagatoria permanentemente, ¿no? Pero no significa vivir desconfiando completamente de los demás. Entonces, es un equilibrio muy complejo, ¿no? Pero pensando en términos de la pandemia, pues este mundo de sombras, no sé a ustedes, pero a mí me recuerda, por ejemplo, a algunas personas antivacunas, ¿no? Que, que a partir de diferentes videos de YouTube, de desinformación, de insertar el miedo, pues muchas personas no se quieren vacunar porque piensan, ¿no? Que pueden morir o que van a quedarse estériles o con problemas muy graves de salud o etcétera, ¿no? Con teorías de la conspiración. Entonces, justo, ¿no? El pensamiento crítico, la filosofía, el poder cuestionar las ideas, pues nos permite mantener una relación mucho más dinámica entre la episteme y la doxa sin quedarnos permanentemente aquí en en la doxa, en el mundo de las sombras. Y bueno, esa es una de las alegorías más famosas, más influyentes en el pensamiento occidental. El pensamiento platónico pues ha sido bastante influyente en la historia de Occidente, pero también necesitamos mencionar el cogito ergo sum de Descartes, ¿no? En este famoso libro que publica Descartes en 1637, El discurso del método. Vean ustedes qué fabuloso párrafo. Ahí va. Pero enseguida advertí
que mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, quien lo pensaba, fuese algo. Y notando que esta verdad, yo pienso, por lo tanto soy, era tan firme y cierta que no podían quebrantarla ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos, juzgué que podía admitirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que estaba buscando. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto René Descartes, que va a ser también una piedra angular del racionalismo occidental, ¿verdad? Del pensamiento científico y de la filosofía racionalista en el mundo occidental? Pues nos quiere decir que un poco en esta idea, ¿no? Del pensamiento crítico, pues nos invita a dudar de todo, ¿no? A dudar de cuestionarlo todo, ¿no? Para poder conocer. El conocimiento nos exige, ¿no? Para llegar al episteme, no tenemos justo que cuestionar las ideas preconcebidas que tenemos. Sin embargo, dice Descartes, no podemos, como cualquier escéptico, no se trata de ser completamente escépticos, ¿no? Y vivir desconfiando, como les decía, de todo. El principio de la filosofía de René Descartes justo parte de reconocer una primera verdad inquebrantable, que es el hecho de que nosotros pensamos. Y bueno, desde la figura del yo, ¿no? Yo pienso, por lo tanto existo, ¿no? Porque si no existiéramos, no seríamos capaces de pensar, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no? Que la famosa frase de René Descartes de pienso, luego existo, ¿no? Entonces, muchas veces se ha interpretado como que René Descartes decía, para que yo pueda existir, primero debo de pensar, ¿no? Como poniéndole una prioridad al pensamiento antes del ser, ¿no? Pero en realidad eso se debe a unas malas traducciones del discurso del método en español. Lo cierto es que lo que quería decirnos Descartes se puede, ¿no?, advertir en este párrafo, y es que no podemos dudar de todo, ¿no? Tenemos que partir de un parámetro de razón, un parámetro de verdad, y es el hecho de que si yo pienso, si tengo esta capacidad de pensar y de cuestionarlo todo, es que existo, ¿no? Es que soy. Bueno, entonces es una idea muy profunda, pero que va a sentar las bases del racionalismo occidental, porque si no tuviéramos este cogito ergo sum, pues podríamos dudar de todo eternamente y todo sería el relativismo filosófico, el relativismo moral, ¿no? No habría un parámetro de razonabilidad. Evidentemente esto ha sido cuestionado por una gran cantidad de filósofos, principalmente Nietzsche, ¿verdad? Nietzsche, dentro de la filosofía nihilista, pues va a cuestionar todo esto de manera abrumante, ¿verdad? Pero, pues justo esta es como la primera parte que nos permite una base de razonabilidad, de verdad, dentro del discurso del método y de la filosofía occidental, ¿no? Entonces no se trata, aquí también es importante decir, ¿no? Que el pensamiento crítico entonces no se trata de criticar por criticar, ¿no? Hay una diferencia entre, suena a cliché, pero entre ser criticones y pensar críticamente, ¿no? Porque muchas veces vamos, ¿no? Por la vida cuestionando a los demás, pero el pensamiento crítico también debe de conllevar una ética. No podemos separar el pensamiento crítico de la moral, de la ética, y sí tenemos que preguntarnos forzosamente, ¿para qué queremos el pensamiento crítico? ¿Para qué lo queremos? ¿Para sentirnos superiores a los demás? ¿Para tener un conocimiento que nos dé poder? ¿Para poder contribuir al conocimiento del derecho? ¿Para poder aportar en las discusiones académicas? ¿Para mejorar mis demandas?
mis litigios electorales, para ayudar mejor a mis clientes, para ayudar mejor eh, en la comunidad en la que yo vivo, ¿no? Esto es bien importante, porque muchas veces, ¿no? Criticar por criticar, ¿no? Puede justo, muchas veces, no es en sí mismo algo positivo. El pensamiento crítico, sin ética, cuestionar por cuestionar, no necesariamente va a ser algo positivo para las sociedades, ¿no? Porque justo podemos llegar a la destrucción del mito, a la destrucción del mito. ¿Qué significa esto de la destrucción del mito? Ahorita llegamos a la escuela crítica, a la escuela crítica como tal, a la escuela de Frankfurt, pero justo Adorno y Horkheimer, dos filósofos muy importantes de la escuela de Frankfurt, van a publicar un libro muy importante que se llama La dialéctica de la ilustración, ¿no? Y justo van a cuestionar esta, esta fe ciega en la ciencia, la fe ciega en el pensamiento crítico, por decirlo de alguna manera, la fe ciega en la ilustración, ¿no? Entonces van a cuestionar los ideales de la ilustración y nos van a decir que pues el pensamiento positivista científico dejó un problema, ¿no? El hecho de que la ciencia cuestione por cuestione y tire el pensamiento esotérico, religioso, espiritual de los seres humanos y de las personas solo porque sí, va a dejar un vacío importante, va a dejar, nos va a dejar a los seres humanos en el mundo occidental en manos del pensamiento instrumental, de la razón instrumental, donde el conocimiento científico lo usamos para apropiarnos de la naturaleza, para apropiarnos de las cosas, para crear armas de destrucción masiva. Entonces, es un excelente libro, es un poco difícil de leer, pero en la introducción es bastante amena, se lo recomiendo mucho, la dialéctica de la ilustración, porque muchas veces decimos, ¿no? Hay que promover más ciencia. Sí, hay que promover la ciencia, pero ¿para qué? Si no pensamos en un para qué, podemos caer en este riesgo, ¿no? La ciencia no es en sí misma positiva. Y el mismo Albert Einstein, cuando le escribe una carta a Sigmund Freud, fíjense esto, cuando le escribe una carta a Einstein, así, a Sigmund Freud, para preguntarle el porqué de la guerra, el porqué de la destrucción, eh, Sigmund Freud le responde, porque el ser humano tiene ambas pulsiones, la pulsión de la destrucción y la pulsión de la vida, ¿no? Es decir, los seres humanos tendemos a la muerte y a la vida, al eros y al tánatos. Y entonces, pues es algo parte de la naturaleza humana. Si queremos disminuir las pulsiones destructivas, las pulsiones de la muerte, lo único que he observado, dice Sigmund Freud, en las sociedades occidentales es el desarrollo de la cultura, del arte. Pero paradójicamente, cuando reducimos la pulsión de la muerte, también reducimos la pulsión de la vida. Basta observar la tasa de nacimientos que hay en los países más pacíficos. Cada vez hay menos niños, ¿no? Entonces vean qué paradójico, qué fuerte conclusión, ¿no? Si queremos disminuir la pulsión de la muerte, de la destrucción, pues también estaremos disminuyendo la pulsión de la vida, ¿no? Es algo que decía Sigmund Freud. ¿Será cierto o no? Podemos ponerlo en tela de juicio, pero vean qué interesante. Y bueno, es por eso que el Albert Einstein en un momento declaró, si yo hubiera sabido cómo se iba a utilizar el conocimiento científico para crear armas de destrucción masiva, yo hubiera preferido ser relojero, porque justo creo que su padre era relojero, no recuerdo muy bien el por qué,
pero no hubiera sido científico, sino relojero. Entonces, vean, es bien importante entonces preguntarnos para qué del pensamiento crítico, no solo cuestionarnos por cuestionarnos, sino realmente pensar para qué lo queremos, porque de otra manera pasa lo que pasa con lo que pasó con la ilustración de cierta manera, como nos dicen Adorno y Horkheimer, que eh, destruimos la religión, ¿sí? Matamos a Dios, como dice Nietzsche, matamos a Dios, matamos el idealismo de alguna manera, la divinidad, pero volvimos a la ciencia un fetiche. La ciencia se volvió la diosa de la humanidad. Entonces, no es que nos hayamos librado de la idea de la divinidad y de los dioses, sino que convertimos justo a la ciencia en nuestro fetiche. En fin, es una reflexión que me parece importante. Y esto no significa que la ciencia no nos haya dado muchísimas aportaciones. Por supuesto que sí, ¿no? La esperanza de vida es altísima actualmente, ¿no? En los países desarrollados, más, ¿no? La esperanza de vida, vivimos más años con mejor calidad, hemos encontrado la cura de una gran cantidad de enfermedades, la tecnología que nos ayuda a vivir mejor, etcétera, ¿no? Pero, pues también, insisto, nos ha dado esta razón instrumental eh, y hemos dejado fuera, pues, la espiritualidad humana, que eso es lo que nos dicen de alguna manera Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la ilustración. Pero bueno, ahora vamos a ver los enfoques del pensamiento crítico, ¿no? Vamos a verlo desde el positivismo científico, la teoría crítica, la pedagogía de la liberación y el giro decolonial. Entonces, vean ustedes, vamos a empezar con el positivismo. Así podemos ver el desarrollo del pensamiento crítico. Hay 4 etapas en torno al desarrollo de lo que hoy conocemos como pensamiento crítico, la escuela del pensamiento crítico, desde el positivismo científico, ¿no? Desde la comunidad científica. En la primera etapa va de 1910 a 1939, donde John Dewey establece el método, habla, ¿no? Como la primera fase del pensamiento crítico, como el desarrollo del método científico como base del pensamiento crítico, ¿no? Todas y todos hemos estudiado en alguna parte de nuestra formación académica el método científico, ¿no? Las etapas del método científico. ¿Alguien se acuerda de cuáles son las etapas que nos enseñaron en algún momento del pensamiento del método científico? ¿Recuerdan? ¿Qué hacen los científicos? ¿Qué métodos siguen? Ricardo, muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, profesora, compañeras, compañeros, bonita y gloriosa tarde de mañana de miércoles. Bueno, los científicos observan primero la realidad con sus sentidos, los 5 sentidos, tacto, olfato, gusto, palpan la realidad. Luego hacen un planteamiento del problema, una pregunta, ¿por qué esto, por qué aquello? Posteriormente formulan una hipótesis, que es una posible respuesta a esa interrogante. Después hacen una experimentación de acuerdo a lo que se esté planteando en el problema y llegan a una conclusión. Básicamente, esto es el método científico. Gracias, profesor. Muchas gracias a ti, excelente, ¿no? Muchísimas gracias. Pues sí, eso es, ¿no? Las etapas básicas del método científico, y entonces se inaugura de esta manera, de acuerdo a John Dewey, la primera fase del pensamiento crítico, estableciendo cuáles deben ser las etapas del método científico para poner justo en tela de juicio, a partir de la observación, de la experimentación, del planteamiento de hipótesis, las creencias, ¿no? Digamos, pues las doxas
de los científicos, del conocimiento científico, ¿no? Y ponerlo a prueba y ponerlo a experimentación. Y esto pues tiene una base fuertemente empírica, ¿verdad? Si bien parte del pensamiento hipotético, lógico, deductivo, al final del día, la experimentación y la comprobación de los resultados a partir del conocimiento empírico va a ser fundamental. La segunda etapa del pensamiento crítico dentro del positivismo científico va de 1940 a 1961. Vamos a contar con Othaniel Smith, que es creador del término. Él es el primero en utilizar critical thinking, ¿no? En inglés. Se usaba para juzgar justo la precisión de las afirmaciones, ¿no? Ustedes saben que, pues, en las ciencias duras son mucho más quisquillosos con las afirmaciones de los científicos, ¿no? Una idea que pudiera parecer muy convincente, justo, ¿no? Se utiliza el pensamiento crítico muy contundentemente, muy fuertemente, para hacer las afirmaciones científicas mucho más precisas. La tercera etapa va de 1962 a 1979 y justo se empieza aquí a utilizar el pensamiento crítico para enseñar a los estudiantes sobre las conclusiones correctas e incorrectas. Se relaciona el pensamiento creativo también con el pensamiento crítico. Entonces, los textos, la literatura que podemos ver sobre pensamiento crítico entre 1962 y 1979 tiene que ver con esto, ¿no? Como cuestionar nuestras propias conclusiones de todo este procedimiento de experimentación, de observación, de generación de hipótesis, ¿no? Muchas veces podemos tener un estudio muy bueno, pero nuestras conclusiones, las deducciones, inducciones que hacemos de ese conocimiento, no siempre son las correctas de acuerdo al positivismo científico, ¿no? Y también en esta época la literatura, pues, se relaciona el pensamiento creativo con el pensamiento crítico, ¿no? Un poco empieza a salirse de la rigidez del método científico. De 1980 a 1992, como la cuarta etapa, el pensamiento crítico va a estar enfocado sobre todo, y a partir de ahí y en adelante, a la resolución de problemas, ¿no? Que el pensamiento crítico, que justo la ciencia nos ayude a resolver problemas de la humanidad, de la sociedad. Entonces, pues vean que el pensamiento crítico dentro del positivismo, pues justo tiene que ver con, es una idea muy neutral del pensamiento crítico, ¿no? Tiene que ver con el cuestionamiento de las afirmaciones científicas, de las conclusiones, de poder ser creativos con el conocimiento científico y en proponer soluciones a los problemas, ¿no? Pero, pues vamos a ver que hay otras escuelas filosóficas, como la teoría crítica, ¿no? Que justo pues lleva este término de ser crítico, ¿no? La teoría crítica como una escuela que va a hacer en conjunto una crítica muy contundente a el capitalismo, pues como a las ideas, a la democracia liberal, como a las ideas más sólidas del pensamiento occidental, ¿verdad? Entonces, la teoría crítica, la escuela de Frankfurt se funda en 1930 y va a tener como base de su pensamiento la escuela marxista y la teoría psicoanalista. Pues ya de entrada sabemos, ¿no? Que Carlos Marx fue un filósofo pues muy crítico, ¿verdad? Justo al cuestionar pues la democracia liberal, el capitalismo y proponer justo la utopía del comunismo a partir de la revolución del proletariado, perdónenme, la revolución del proletariado y la abolición del Estado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos encontrar más crítico que eso, ¿no? De las ideas del pensamiento occidental, de todas las ideas de la teoría política
que se van desarrollando, ¿no? Que son las bases del Estado contemporáneo, del Estado constitucional democrático de derecho, ¿no? Desde Hobbes, Kant, Locke, Rousseau, Hegel, ¿no? Bueno, Hegel va a ser como el parteaguas para introducir el pensamiento dialéctico y entonces la crítica de Carlos Marx. Bueno, pero la Escuela de Frankfurt va justo a retomar las ideas, el pensamiento del marxismo y la teoría psicoanalista de Freud. Perdón. Perdónenme. ¿No? ¿Por qué Freud? Denme un momento. Perdónenme. ¿Por qué Freud, no? ¿Por qué también se retoma la escuela psicoanalítica freudiana? Bueno, porque Sigmund Freud va a ser muy influyente, ¿no? El psicoanálisis nos va a recordar a los seres humanos que nosotros confiamos mucho del consciente, ¿no? De lo que, de la realidad que concibimos de manera consciente. Y no somos capaces muchas veces de reconocer, de distinguir la manera en que también influye en nosotros el inconsciente, el subconsciente, ¿no? Entonces Sigmund Freud, a través, ¿no? De desarrollar su teoría, bueno, va a ser ya obviamente cuestionado por psicólogos y la psicología en otras escuelas, ¿no? Como Lacan, etcétera. Pero, pues es bien importante la influencia que tuvo Sigmund Freud, ¿no? Para decirnos que justo, pues, por ejemplo, ¿no? La democracia liberal, el capitalismo, puede manipular lo que pensamos que hacemos con decisiones libres del estado consciente a partir de manipular nuestros deseos más profundos, ¿no? Entonces, la publicidad, ¿no? Sigmund Freud influyó muchísimo y las enseñanzas de Sigmund Freud, justo hay un documental buenísimo que muestra cómo se utilizaron las ideas de Sigmund Freud para desarrollar la publicidad en Estados Unidos, ¿no? Entonces, porque justo, ¿no? Apela a nuestros deseos más profundos, no es casualidad, ¿no? Que pues todo lo que vemos, ¿no? En los comerciales que apelan a nuestros deseos más profundos del inconsciente, a nuestros traumas, a nuestras carencias, ¿verdad? Entonces, pues poder identificar eso es fundamental, ¿no? Para la escuela crítica. Entonces, el marxismo y la teoría psicoanalista de Freud señaló el dogmatismo de la teoría tradicional, propuso nuevo ideal de sociedad emancipada, recuperando la idea de la utopía y abriendo posibilidades de acción sobre los procesos históricos, ¿no? Esto es lo que buscaba la Escuela de Frankfurt. Una idea de sociedad emancipada, recuperando entonces la idea de la utopía y abriendo posibilidades de acción sobre los procesos históricos. Mucho de lo que querían lograr los exponentes de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, pues era lograr la acción política, la acción, que no se quedaran solamente en ideales abstractos, que cuestionaran el dogmatismo de la teoría tradicional, sino tomar acciones, ¿no? Que fuera algo real. Entonces, bueno, ya les platiqué de Max Horkheimer y Adorno, que son de los primeros exponentes de la escuela crítica, de los fundadores, y este libro magnífico de la dialéctica
de la Ilustración, pero bueno, también más de las últimas generaciones de la Escuela de Frankfurt, a Habermas, que desarrolla, ¿no?, la democracia deliberativa, esta idea de la democracia deliberativa a través de la acción comunicante, ¿no? Entonces es una crítica a la democracia liberal, ¿no? Incluso hay una discusiones filosóficas bien importantes entre John Rawls y Habermas sobre el liberalismo clásico, ¿no? La idea del liberalismo, el republicanismo, y entonces Habermas lo que nos va a proponer es una ética dialógica, una democracia deliberativa a través de la acción comunicante, ¿no? La comunicación como una acción y la representación política tomada a partir de esta acción comunicante, ¿no? Entonces, es un ejemplo importante de cómo ha influido en el mundo contemporáneo las ideas de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Pero bueno, también hay crítica a la teoría crítica, evidentemente, ¿no? Si nos tomamos en serio el pensamiento crítico, pues tenemos que ser críticos con todo, ¿no? No podemos, muchas veces juzgamos las cosas con raseros diferentes, ¿no? Si me cae bien tal persona, la critico muy duro. Y si esta persona me cae bien, más suavecito, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es amistades, ¿no? Es otra cosa, pero si nos tomamos en serio la vida académica, si ponemos como un valor importante la honestidad intelectual, pues tenemos que ser críticos con todo, ¿no? Eh, Siempre que tengamos, como insisto, un para qué, ¿no? Si no, pues podemos poner la razón al servicio de el instrumento del capital, del dinero, del poder, de la guerra. Entonces, ojo, ¿no? Pero bueno, entonces, crítica a la teoría crítica. ¿Cuáles son las críticas a la teoría crítica? Pues bueno, básicamente de lo que trata la crítica a la teoría crítica es de superar las limitaciones del pensamiento marxista. El marxismo ortodoxo, ¿no? Y ojo que estoy hablando del marxismo más ortodoxo, ¿no? Pues muchas veces tiene ideas ya muy anticuadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, la crítica al marxismo ortodoxo tiene que ver con superar la teleología subyacente al materialismo histórico. El marxismo ortodoxo considera que hay una teleología, que es la teleología, un fin, un propósito en la historia, y que ese propósito, ese fin, se va a cumplir una vez que se logren las contradicciones, las contradicciones de la lucha de clases se vuelvan evidentes, que ya no puedan ser ignoradas, y entonces se va a cumplir con el fin de la historia, que es llegar a una sociedad comunista, ¿no? Entonces, en realidad, tendríamos que cuestionarnos si realmente existe un propósito en la historia, si la historia tiene un propósito, una teología, y si lo tiene, ¿cómo podemos saber cuál es, no? Que por más, bueno, Marx y muchos intelectuales son excelentes historiadores y conocen justo, ¿no?, el devenir de la historia, y pueden justo desarrollar estas teorías, ¿no? Pero lo cierto es que nadie conoce el futuro, ¿no? Entonces, creerlo como alguna verdad eh, incuestionable es parte, ¿no?, de la crítica que se le hace a la teoría crítica. También el marxismo ortodoxo parte de la idea de que solo hay un sujeto revolucionario y que es el proletario, ¿no?, el obrero, la clase obrera. Y entonces la teoría crítica nos invita a ver más allá, porque también, ¿dónde quedan las mujeres? La teoría feminista, ¿dónde quedan otros grupos en situación de vulnerabilidad, como los grupos étnicos, los pueblos, las comunidades indígenas, las personas migrantes, las personas con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, tenemos que extender la idea del único sujeto revolucionario en la clase obrera,
y ver que hay otros grupos societales que también están en situación de opresión, ¿verdad? Que viven en estas líneas de la opresión. También el marxismo ortodoxo cree firmemente en un determinismo economicista, ¿verdad? Es esta histórica, esta clásica discusión entre el huevo y la gallina. ¿Qué determina a qué? La superestructura a la estructura, es decir, ¿qué determina a qué? Las ideas a la estructura o el dinero condiciona a las ideas, ¿no? Entonces, el marxismo considera muy contundentemente, el ortodoxo, que la economía es lo que mueve al mundo, ¿no? Y que determina a todo, quitándole una capacidad de agencia muy fuerte a las sociedades y a los individuos, ¿no? Entonces, esa es otra crítica. Y justo Max Weber, desarrollando la ética protestante y el espíritu del capitalismo, una obra también fundamental del pensamiento occidental. Max Weber, pues justo va a criticar este determinismo economicista y nos va a intentar mostrar cómo la ética, la idea, la religión también puede influir e incluso determinar e incluso desarrollar la lógica capitalista, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy en día, ¿no? Hay como un acuerdo entre las ciencias sociales de que nada determina nada, sino que es una relación multideterminista, multicausal, ¿no? En algunos casos puede ser la capacidad de agencia de los individuos, de las sociedades, y en otros momentos, pues la estructura sí determina a la superestructura, ¿no? Se autodeterminan mutuamente. En fin, entonces, eso es parte, ¿no?, de la crítica al marxismo ortodoxo y también superar el sesgo monocultural moderno, ¿no? El marxismo ortodoxo, pues todavía parte de de este sesgo monocultural moderno, de este eurocentrismo, de pensar de que todo mundo quiere aspirar a los ideales de la revolución proletaria, que todo mundo quiere superar estas situaciones de opresión, porque todos vamos a concebir de la misma manera la opresión y porque todas y todos vamos a concebir de la misma manera las ideas de la civilización desde el punto de vista occidental. Entonces, aquí hay un sesgo monocultural importante en esta teoría clásica marxista porque pues existen otras cosmovisiones, otras ideas en torno a lo deseable, a lo que significa una vida digna, a lo que significa el proyecto de vida social o comunitario, ¿no? Entonces, grupos étnicos, pueblos y comunidades indígenas no necesariamente van a aspirar a la revolución de la manera en que se planteó la teoría marxista, ¿no? Y lo único que quieren las comunidades indígenas es que se respete su autodeterminación, que se les deje vivir bien, pero que se les dé también el dominio de las tierras, los recursos económicos y materiales, que eso es la aspiración que nunca se ha cumplido, que nunca se ha dado a las comunidades indígenas, porque los estados siguen manteniendo la hegemonía del poder, ¿no? En los territorios en los cuales viven los pueblos y las comunidades indígenas. En fin, entonces, bueno, eso es como algunas ideas interesantes en torno a las críticas de la teoría marxista. No sé si hasta aquí alguien quisiera hacer alguna reflexión, plantear alguna pregunta, hacer algún comentario. ¿Cómo ven? Ricardo, te escuchamos. Gracias, doctora, compañeros, con su venia. Es muy interesante, doctor, profesora, lo que nos ha planteado. Por ejemplo, recuerdo un mural cuando se podía ir a Palacio Nacional antes de la contingencia sanitaria, un mural de Diego Rivera que plasma su visión del mundo económico y ahí señala que el capitalismo se autodetermina como la moneda buena
y a un lado el comunismo y socialismo, ahí lo plasma equitativamente como moneda mala, lo hacen ver así el mundo occidental. Y también es importante reflexionar cómo esta teoría o este planteamiento del primer mundo, tercer mundo, pero mientras estuvo el bloque socialista soviético funcionando, vigente, eran ellos considerados el segundo mundo. Pero entonces es interesante reflexionar cómo mientras quien tenga la hegemonía, quien tenga el poder y el dinero, determina, como bien mencionó usted, las ideas. Entonces, y desafortunadamente o afortunadamente, impregnan esto en el inconsciente colectivo y uno mismo hasta a veces justifica al mundo occidental. Ay, no, porque es el mejor, porque está bien, o porque si lo dice Estados Unidos o la Unión Europea, está bien. Entonces, qué bueno que no se ha perdido nunca esa capacidad de crítica hacia lo que desde afuera nos venden o nos intentan imponer, y ahora la hegemonía la va a tener China y Rusia en un futuro, o ya la tienen, pero no tan notablemente como el grupo occidental. Pero gracias, doctora, por esa plática, por esta clase, y sigo pendiente de ella. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por esta importante reflexión, ¿no? Me hizo como recordar un poco, pues, en la propaganda que hay, ¿no? En torno a la guerra de Ucrania a Rusia, eh, como vendernos la idea, ¿no? De que Rusia o Putin es necesariamente el malo de la historia, ¿no? Definitivamente no vamos a ponernos del lado de Putin, ¿verdad? Porque la guerra ya no es un medio justificable en estos tiempos, pero sí hay como una propaganda muy específica, ¿no? Para que odiemos, para que pensemos que Ucrania necesariamente es el bueno y el malo, como de dividir al mundo necesariamente en esos dos polos de buenos y malos, y no se trata de eso, ¿no? Sino de analizar qué está pasando y tratar de comprender de dónde viene el origen del conflicto, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el pensamiento crítico, para no creer simplemente lo que nos quieren mostrar los medios de comunicación o pues ciertos grupos, ¿no? De interés. Enrique, muy buenos días, te escuchamos. Gracias, buenos días nuevamente. Abundando en las últimas intervenciones, me vino a la mente y a la memoria una lectura que realicé hace tiempo sobre el fin de la historia de Francis Fukuyama, en donde él retoma esta propuesta hegeliana de la dialéctica, en el sentido de que, bueno, estos dos grandes proyectos, el capitalista y el comunista, bueno, estaban en esta pugna, en esta, digámoslo así, carrera por una hegemonía, y él concluía, su conclusión era distinta, ¿verdad? En el sentido de que efectivamente daba el triunfo al capitalismo, y desde luego esto habría que anotarlo en el contexto en donde lo escribe, que es la caída de la Unión Soviética, la independencia de varias repúblicas, entre ellas pues Ucrania y demás, y dice, bueno, finalmente triunfó el capitalismo, y esto significa el fin de la historia, no en el sentido de que se terminan los acontecimientos y los hechos, sino en el sentido de que triunfó cierta perspectiva sobre de otra, ¿no? La que domina, la que predomina ahora es el capitalismo, y bueno, también esto es bastante cuestionable, ¿verdad? Esa es mi intervención, gracias. Muchas gracias, Enrique. En efecto, ¿verdad? Esta obra, pues un texto muy interesante, ¿no? De Francis Fukuyama, que justo nos plantea a partir de esta idea, concepción muy específica de Hegel, ¿no? De la dialéctica de la historia, como la historia vista como una pugna, ¿no? Entre proyectos filosóficos, ¿no? Y justo eso nos plantea, como dice bien Enrique, ¿no? En el fin de la historia no es que se acabe el devenir de las acciones humanas, ¿no? Sino que justo en el contexto del fin de la Guerra Fría, etcétera, gana, ¿no?
la democracia liberal y el capitalismo en esta dialéctica de ideas contrapuestas, ¿no? Entonces es muy interesante, pero evidentemente ha sido muy criticada este texto de Francis Fukuyama de, no, ¿cómo podemos decir que ya se acabó la historia, etcétera? Pero más allá de que pues también se ha súper simplificado el texto de Fukuyama, pues bueno, es una visión interesante, ¿no? Pero definitivamente todavía está en pugna, ¿no? Las ideas, los proyectos filosóficos. No podemos decir que ha ganado, ¿no? Contundentemente ni el capitalismo ni la democracia liberal, porque justo pues la democracia liberal se encuentra en crisis, ¿no? En crisis de la representación, en crisis de la democracia representativa. Y pues vemos que la principal crítica al capitalismo es que no ha logrado por sí mismo revertir la crónica desigualdad y la pobreza de una gran cantidad de naciones y comunidades en todo el globo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pero gracias por compartirnos esta lectura, que si no la han hecho, es muy recomendable para pues ver, ¿no? Estas reflexiones muy interesantes, sugestivas de Francis Fukuyama. Gracias, Enrique. No sé si alguien más quisiera aquí compartirnos algo, una reflexión, una lectura que les haya recordado aquí lo que se ha planteado, ideas que ustedes han tenido muchos años y que a lo mejor nos quieran compartir, o cuestionar lo que aquí se ha dicho también, ¿no? Una crítica a la clase del pensamiento crítico, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ay, permítanme conectar mi computadora. Me está apagando. No sé si se escucha como el sonido de un pájaro. De verdad que yo no sé en qué casa tengan a ese pájaro aquí de mis vecinos. Yo siempre he pensado que es como una urraca, pero siempre a esta hora hace mucho ruido. Entonces, disculparán. En algunas clases he visto personas que tienen cerca gallos, pero yo tengo una urraca, así que me disculparán. Bueno, no es mía, pero por aquí anda cerca. Pero bueno, vamos a continuar. Eh, bueno, entonces, el pensamiento crítico necesariamente requiere pedagogía, ¿no? Para que podamos socializar las bases, la importancia del pensamiento crítico, pues es necesario pensar en términos pedagógicos. ¿Y quién mejor que un exponente? Bueno, espérenme, antes voy a hablar del giro de colonial. Bueno, partiendo de la crítica que se le ha hecho, ¿verdad?, a la teoría crítica, al pensamiento ortodoxo marxista, pues es importante también mencionar el giro del colonial como una de las teorías críticas más importantes actualmente en América Latina. ¿Qué es el giro del colonial? Las teorías de colonialismo. ¿Perdón? ¿Alguien prendió el micrófono? ¿Quiere decir algo? Tal vez se prendió por error. Bueno, entonces decíamos que una de las principales teorías críticas más influyentes actualmente es el llamado, ¿qué es esto? No, no, ok. Espérenme. Bueno, entonces el giro del colonial es muy influyente actualmente en América Latina. ¿Y qué es esto? Simplemente cuestionar el eurocentrismo, ¿no? La historia nos han contado a partir de Europa, a partir, yo misma ahorita, ¿no?, que les empezaba a dar las cuestiones filosóficas del pensamiento crítico, pues recurrimos a los griegos, a René Descartes, Francia, ¿verdad?, a Europa. Entonces, pues el giro de colonial
es justo esto, ¿no? Quitarnos el colonialismo intelectual, el colonialismo académico que ha dominado pues el pensamiento en América Latina al haber sido colonias, ¿no? De España y de otras potencias europeas, ¿no? Entonces, es eso, tratar de crear epistemología desde el sur, como nos dice de Sousa Santos, Boaventura de Sousa Santos, que es un sociólogo brasileño que pues va a cuestionar muchísimo, ¿no? De dónde partimos, pero también está Enrique Dussel, ¿verdad? Que Enrique Dussel, pues, también nos habla, ¿no? De cuestionar este eurocentrismo, pensar que la historia surge en Europa e integrar paulatinamente otras potencias, otras naciones, otras historias, en esto que se ya ha llamado como la historia universal, donde nos cuentan la historia a partir de Europa, ¿no? Centralmente desde la visión europea. Entonces, nos dice Manuel Gándara, si entendemos que el fin del colonialismo formal no implicó el fin del colonialismo social, cultural y político, se hace clara la necesidad de asumir procesos de descolonización, de redistribución de poder, que enfrentan las nuevas formas en que el colonialismo subsiste bajo nuevas formas, articulado ahora por el capitalismo, al capitalismo global, ¿no? Entonces muchas veces decimos, ay, bueno, ya supérenlo, la conquista, la colonia pasó hace siglos, ya supérenlo, seamos amigos de España, sí, seamos amigos de España, pero hay que reconocer que, como dice Manuel Gándara, todavía existe un colonialismo social, cultural y político, ¿no? No que se dé consciente, sino que esto es inconsciente. Por eso pensemos también en la influencia de Sigmund Freud, ¿no? Que cómo van quedando todas estas cosas en el inconsciente, en el subconsciente, y pensando que estas aspiraciones occidentales europeas son las ideas de todo, o sea, pensemos en todo, desde la idea de lo que es el amor romántico, de lo que debe ser la felicidad, el éxito, una familia, ¿no? Pues todo eso nos influye desde Estados Unidos, desde Europa, ¿no? Y por qué no crear nuestras propias ideas, ¿no? Desde el sur latinoamericano. Tal vez reconozcamos al final, ¿no? Que los modelos ideales occidentales a lo mejor son los que más nos convencen, pero dejemos que ese proceso lo decidamos nosotros, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, si dejamos de lado las propuestas de progreso, de desarrollo, tal y como son formulados desde el imaginario occidental, en función de qué podemos seguir pensando los procesos emancipadores, esto nos lo pregunta Boaventura de Sousa Santos, a partir de dónde podemos construir un imaginario para crear estos procesos emancipadores. Y lo que nos dice Boaventura es a partir del diálogo, dialogar entre nosotros, qué queremos, cómo nos sentimos, estamos bien, estamos felices, cuál es la sociedad en la que queremos vivir, cuál es la idea de éxito, queremos ser una potencia, México queremos ser una potencia mundial al estilo occidental, al estilo ruso, al estilo chino, o queremos crear nuestra propia estándar de vida digna, de vida de calidad, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, pues aquí la recomendación es entrarle a las lecturas de Boaventura de Sousa Santos, Enrique Dussel, casi todas las publicaciones que encontramos de Claxo, ¿no? En JSTOR, en JSTOR, de sociología, pues actualmente están fundadas en este giro de colonial, ¿no? Entonces es bien importante observar esta
producción académica que se está haciendo desde los países de América Latina, ¿no? Desde Bolivia, Ecuador, Argentina, todos los países están desarrollando pues teorías sociales con epistemología desde el sur, que es muy interesante, ¿no? Entonces, sería un engaño decir que vamos a generar, ¿no? Así como lo pensaba José Vasconcelos cuando hablaba de la raza cósmica. No sé si han leído este libro de José Vasconcelos, que es magnífico, muy interesante, y de que habla de que los latinoamericanos somos la raza cósmica y que una vez que nos pongamos las pilas, casi casi vamos a dominar el mundo, ¿no? No se trata de pensar así, ¿no? De que vamos a desarrollar una gran doctrina nueva, innovadora, ¿no? De hecho, vamos a llegar inevitablemente a un sincretismo, ¿no? A un sincretismo entre las ideas predominantes, hegemónicas del mundo occidental, pero la idea es que se establezca un diálogo y que lleguemos a ese sincretismo de manera consciente, ¿no? No que sea una imposición cultural. Entonces, recordemos los grandes daños, ¿no? Que hicieron los colonizadores en América Latina, pero también, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, que recientemente han salido mucho en las noticias, ¿no? Que encuentran fosas de niños indígenas en Canadá que en la gran mayoría pues exterminaron a sus pueblos originarios y en un segundo momento intentaron las escuelas de asimilación forzada, donde iban los niños y les prohibían hablar sus idiomas, sus lenguas originarias, los maltrataban, los humillaban. Ahí está documentado las violaciones terribles a los derechos humanos. Les enseñaban la religión protestante, pero muchos niños terminaban muertos, ¿no? Parte de estos pues, sometimientos excesivos. Entonces, es muy duro ver las imágenes, ¿no? De estas fosas que han sido recientemente encontradas, con sus zapatitos, todo, ahí. Entonces, muy, de verdad, muy, muy triste, ¿no? Entonces, seguimos pensando en este sesgo monocultural, donde esta idea de la asimilación, procesos de asimilación, y pensamos que la manera en que vivimos nosotros es mejor a como viven los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y hemos pensado que va a ser cuestión de tiempo a que se adapten, ¿no? O vamos a las comunidades indígenas queriendo civilizarlos y que vivan mejor, ¿no? Y lo único que quieren ellos es ser como ellos quieran ser, ¿no? Eso no lo hemos entendido, admitiendo la pluriculturalidad, ¿no? La pluricultural de visiones. Alguien hizo un comentario aquí. Sí, ¿no? Eso fue es lo característico, ¿no? Como nos pone aquí Ricardo, que los españoles se mezclaron y los ingleses exterminaron. Sí, pues, lamentablemente es así. Y bueno, entonces, aún así, ¿no? En el pensamiento también español había la idea, ¿no? De convertir, de asimilar, ¿no? Y pues bueno, ahora hemos reconocido poco a poco la pluriculturalidad que reconoce los estados nacionales, ¿no? Canadá fue el primero en reconocer la multiculturalidad de su nación, de su país, en 1971, y paulatinamente los estados en todo el mundo han ido reconociendo esta multiculturalidad, pluriculturalidad, ¿no? En México hicimos lo propio y se reconoce en el artículo 2 constitucional la pluriculturalidad que compone. Aquí nos complementa Lolha Canul Escobedo. Así es, se mezclaron con base en violaciones a mujeres indígenas. Así es, ¿no? Entonces, pues sí, todo esto hay que reconocerlo, hay que decirlo, porque también, ¿no? Es cierto, pensando en no sé si han tenido oportunidad de revisar esta obra de la historia, el perdón y el olvido, ay, se me olvidó, de Paul Ricoeur,
Paul Ricoeur, si hablamos estrictamente. Es un historiador filósofo, y pues es un poco esto, ¿no? Tenemos muchos traumas nacionales, ¿no? Y necesitamos las sociedades pensar en la pedagogía del perdón, en la construcción de una nueva visión que nos permita ir hacia adelante, ¿no? Porque, pues bueno, también podemos decir, eh, simplificando todo, ¿no? Desde el consciente, bueno, que ya lo superen, eso pasó hace años, nosotros ya vivimos bien, ya, ¿no? Pero sí se necesita una clase de justicia restaurativa, una clase de, lo dice Rico, ¿no? Los pueblos necesariamente necesitan una pedagogía, una política del perdón y del olvido, una política para sanar, ¿no? Porque esto que ustedes mencionan, ¿no? De las que pasó, ¿no? Al momento de la colonización, y no solamente eso, hay varios momentos históricos en la formación del México independiente que han dejado muchas heridas, ¿no? Las más contemporáneas, pues lo de lo que pasó en el 68, ¿no? Eh, y necesitamos justo pensar en una política de la reconciliación con el pasado para poder ir hacia adelante, ¿no? De lo contrario, vamos a seguir teniendo estas heridas abiertas, estas venas abiertas que pues muchas veces no nos dejan avanzar como nación, ¿no? Que no nos permiten confiar unos en otros y sentar las bases para una comunidad cohesionada, ¿no? Entonces, para eso debe servir las comisiones de la verdad, la justicia restaurativa, para socializar una política de la reconciliación con el pasado, ¿no? En fin, eh, pero hay que reconocer, ¿no? No negar lo que pasó en primer lugar. Entonces, si seguimos, bueno, hay personas que esto no les afecta, ¿no? Pero hay muchas víctimas de muchos hechos históricos del pasado que pues requieren pues una reparación integral del daño, ¿no? Obviamente ya no es posible advertir las víctimas del proceso de colonización, no vamos a decir barbaridades, pero de sucesos históricos más recientes como lo de Ayotzinapa, ¿no? Eh, del 68, la Guerra Sucia, todas estas cuestiones han dejado una gran cantidad de víctimas que no pueden reconciliarse con el pasado ni con el presente y no tienen una proyección de horizonte al futuro. Entonces, eh, hay que tomar esto en serio, ¿no? Más allá de las preferencias políticas y del momento coyuntural, es importante eh, pensar en una política nacional de la reconciliación con el pasado. Y esto no lo digo yo, lo dice pues, expertos en estas relaciones que tienen las comunidades humanas, el imaginario colectivo, la psicología social con el pasado, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a construir un horizonte de futuro colectivo? En fin. Y todo esto, ¿no? Podemos decir que no nos afecta, que ya estamos bien, que lo superemos, pero están en nuestro inconsciente, ¿no? Y de ahí la importancia justo de retomar a Freud. No le pasa a un avión, que hay todos los ruidos, pero bueno. Es la invitación, ¿no? La invitación a cuestionarnos críticamente lo que pensamos que estamos haciendo bien pero reconozcamos que también estamos haciendo colectivamente cosas mal. Bueno, entonces por eso el pensamiento crítico requiere de una gran cantidad de pedagogía, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor que recurrir a Paulo Freire, que también es brasileño y nos habla de la pedagogía de la liberación? La educación como la mejor oportunidad para desarrollar el pensamiento crítico, la emancipación de los individuos y de las sociedades, que a través de la educación podamos emanciparnos y ser libres. Entonces, es un movimiento de las nuevas perspectivas críticas hacia la educación.
demanda la comprensión de nosotras y nosotros mismos en relación con nuestra historia, nuestro quehacer político, educativo, social y cultural, y en relación con el conocimiento y la comprensión del desarrollo de las sociedades. Entonces esto implica nosotros mismos como personas únicas e irrepetibles, cuestionarnos, ¿no? Déjenme ver sus nombres en la pantalla: o sea, Enrique, Eliseo, Ricardo, Cindy, Samaría, Dorca, Axel, Miguel, Alejandro, espérenme, ¿dónde me quedé? Víctor, eso ya los mencioné, Martín, María Dolores, Lolja, Juan Manuel, José, Heriberto, Ernesto, bueno, no sé si omití alguno, pero nosotros, ¿no? Justo cuestionar, comprender, porque más que cuestionar es comprender. Vean esto que me encanta. Hannah Arendt es una de las pensadoras políticas más influyentes del siglo XX. Y cuando le decían, ¿es usted filósofa? Ella decía, no, yo no soy filósofa. A los hombres les encanta decir que son filósofos. Y a mí no me han aceptado como parte de su comunidad filosófica. Pero a mí no me interesa en ese sentido ser filósofa, no me interesa pertenecer a la comunidad de eruditos de los hombres, ¿no? A mí lo que me interesa es comprender. Entonces, se me hace fabulosa esta afirmación de Hannah Arendt, porque lo único que ella quería era comprender. Y muchas veces fue, generó ideas muy polémicas. Imagínense que ella, siendo judía, que además tuvo que exiliarse y convertirse en una mujer apátrida, es decir, sin patria, en el contexto de la persecución judía en Alemania. Primero llega a Francia, luego de Francia, de París, se va a Nueva York, exiliada. Y, ay, ¿por qué les estaba diciendo esto? Ah, sí. Y ella, siendo judía, haber estado en un campo de concentración en París, bueno, después de que los alemanes eh, invaden París, ella, bueno, va a un campo de concentración, después logra escapar y es cuando llega a Nueva York, donde va a vivir la mayor parte de su vida. Bueno, va ahí a morir y dar clases en universidades como The New School of Social Research, ¿no? Que justo la New School of Social Research es como una capital, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la escuela de Frankfurt, ¿no? Va a tener como un poco esta epistemología crítica en Nueva York. En fin, Hannah Arendt, siendo judía, ella quería realmente comprender, ¿no? Y tiene una serie de ensayos muy buenos que se llama eh, Pensar sin asideros, ¿no? Esto es fundamental para el pensamiento crítico, para la filosofía. Y esto es la filosofía, pensar sin asideros. Muchas veces, eh, como insisto, ¿no? Eh, criticamos con diferentes raseros, dependiendo de si algo nos cae bien o nos cae mal, ¿no? Si somos, por poner un ejemplo cotidiano, si somos pro AMLO o anti AMLO, vamos a poner un rasero distinto, ¿no? Y no, Hannah Arendt, aún siendo judía, insisto, y haber tenido esta persecución, cuando es invitada a escribir un artículo, creo que en el Washington Post, no me acuerdo en qué periódico, pero uno de estos más influyentes de Estados Unidos, sobre el juicio que se estaba haciendo en Jerusalén a Eichmann por haber sido el, eh, el autor intelectual, decían, de la solución final, ¿verdad? Como uno de los que pensaron en el holocausto y los campos de concentración en Alemania. Hannah Arendt va a observar el juicio y ella realmente quería comprender. Y es cuando desarrolla el concepto de la banalidad del mal. Entonces Hannah Arendt, pensando sin asideros,
realmente tratando de comprender, ¿no? Y ella es autora de La condición humana, de los orígenes del totalitarismo. O sea, realmente se ha abocado a estudiar a fondo el porqué de los estados totalitarios. Eh, pues va justo a Jerusalén a presenciar este juicio y ella no tiene ningún detenimiento en criticar pues los vicios del procedimiento, porque las propias víctimas estaban siendo los jueces de estos juicios en Jerusalén, ¿no? Los judíos estaban enjuiciando a estos soldados alemanes de entrada. También cuestionó que la traducción al alemán, del hebreo al alemán, para el enjuiciado era pésima, ¿no? O sea, Hannah Arendt hablaba alemán, hebreo, inglés, entonces ella francés, entonces ella estaba ahí, ¿no? Siendo testigo de que la traducción era la peor, la del hebreo al alemán, y que eso no permitía una buena comunicación para que el acusado supiera muy bien cuáles eran sus derechos o escuchara muy bien el juicio, por un lado. Y más allá de eso, lo que estaban diciendo prácticamente la fiscalía, el Estado en contra de Eichmann, es que ella representaba el mal radical, ¿no? El mal radical en el sentido de que ¿por qué hicieron eso los alemanes? Porque eran unos bastardos, ¿no? Perdónenme la expresión, pero porque era la encarnación del mal radical. Pero Hannah Arendt nos dice que particularmente Eichmann y muchas otras personas no es que fueran el mal radical, Satanás, el mal absoluto, sino que simplemente eran burócratas que habían normalizado la violencia y que estaban siguiendo órdenes porque ya se había banalizado el mal, pero en realidad no eran personas radicalmente malas, ¿no? Y al decir esto, toda la comunidad judía, bueno, la mayor parte de la comunidad judía se le lanzó en contra de Hannah Arendt, ¿no? Por ella tratar realmente de comprender cómo es posible que los alemanes siguieran estas órdenes tan espeluznantes de exterminar con los judíos, con las personas homosexuales. Entonces, bueno, esto es una reflexión que me parece importantísima en torno al pensamiento crítico de que necesitamos, si realmente queremos ser críticos, filosóficos, pensar sin asideros en la medida de lo posible. Es imposible esta objetividad que pretende la ciencia, las ciencias sociales, porque todos tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Todos tenemos ciertas preferencias y quisiéramos que la verdad fuera lo que nosotros quisiéramos que fuera, pero necesitamos intentar pensar sin asideros. Y esto es lo que decía Hannah Arendt, es que pensar sin asideros es cuando uno va bajando de una escalera, generalmente se agarra del barandal para no caerse. Entonces, para ella, pensar sin asideros es justo tratar de bajar la escalera sin agarrarse de un barandal, ¿no? Entonces, tratar justo de comprender qué está pasando en la realidad política y social sin agarrarnos del barandal del comunismo, del marxismo, de la democracia liberal, de cualquier asidero, intentar bajar las escaleras por nosotros mismos, ¿no? Entonces, justo esto también, de alguna manera, pretende la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. Demanda entonces, insisto, la comprensión de nosotras y nosotros mismos, comprensión, vean, en relación con nuestra historia, nuestro quehacer político, educativo, social y cultural, en relación con el conocimiento y la comprensión del desarrollo de las sociedades. ¿Quién soy yo, Alejandro Tello? Porque yo estoy aquí esta mañana con ustedes en un diplomado sobre pensamiento crítico electoral. ¿Para qué lo quiero? Porque quiero comunicarles esto hoy. Ustedes que están aquí desde las 8 de la mañana escuchando mi rollo, este monólogo, ¿por qué están aquí? ¿Para qué quieren este diplomado? Es importante que se cuestionen eso también, ¿no? La verdad, yo siempre estoy maravillada de ver que nuestra oferta académica sí tiene demanda y que
ustedes, la comunidad académica de la Escuela Judicial Electoral, son personas realmente comprometidas, interesadas con su formación académica y que la mayoría de las veces, nadie los obliga con una pistola a estar aquí desde las 8 de la mañana y tomar una gran cantidad de diplomados, pláticas, conferencias. La verdad es que yo siempre pienso que ustedes son la salvación de este país, porque justo es esto, ¿no? Ustedes están desde la pedagogía de la liberación, pues cuestionando, esa es la invitación, ¿no? A que nosotros cuestionemos a partir de este tipo de plataformas, de espacios. En la Escuela Judicial Electoral, pues buscamos crear esta comunidad electoral para mejorar la práctica democrática en nuestro país, ¿no? Desde nuestras trincheras. No importa si somos litigantes, si somos servidores públicos en un OPLE, en un tribunal electoral local, si apenas somos estudiantes, si somos otra cosa muy diferente, pero nos interesan estos temas, desde donde estemos, es bien importante entonces comprender cuál es la relación de nosotros mismos con el quehacer político, con la historia, etcétera, ¿no? Entonces, yo la verdad es que mi admiración y respeto por ustedes, por confiar en la Escuela Judicial Electoral y mostrar este interés y esta disciplina y esta constancia de tomar estos cursos y estos diplomados. La verdad es que me alegran mucho a mí y a todos mis compañeros, el claustro de profesores, que estén aquí con nosotros siempre. Y bueno, cambiar prácticas concretas desde la educación para no ser personas oprimidas, sino autónomas. Entonces vean esto, la educación, el pensamiento crítico como una herramienta para ser personas autónomas, que nadie nos quiera manipular, que nadie nos quiera decir qué pensar, que nadie nos quiera imponer. Y esa es un poco la idea del republicanismo político, ¿no? Que seamos realmente ciudadanos y no súbditos, ¿no? Los súbditos simplemente aceptamos sin cuestionar las leyes, las normas, las reglas, el poder, pero una persona autónoma va a cuestionar las normas, las leyes, las prácticas sociales, la moral pública y va a determinar, va a cuestionarlas, va a determinar qué sí y qué no, con qué sí y con qué no está de acuerdo, ¿no? Entonces, si no estamos de acuerdo, por eso también siempre será válido la objeción de conciencia o la, manifest, la manifestación civil, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La desobediencia civil pacífica, ¿no? Entonces, también por ello es bien importante las protestas sociales, porque eso implica una autonomía de grupos sociales que cuestionan los mandatos de autoridad o la forma en que se están haciendo las cosas por parte de nuestros representantes, ¿verdad? Entonces, el papel del educador o de la educadora progresista, que no puede ni debe omitirse al proponer su lectura del mundo, es señalar que existen otras lecturas del mundo diferentes de la suya y hasta son antagónicas en ciertas ocasiones. Democratizar el poder de elección de los contenidos, no es posible democratizar contenidos sin democratizar la enseñanza. Entonces se trata también de eso, democratizar la enseñanza. Muchas veces, ¿no? Los profesores nos enseñaban las ideas que a ellos les gustaban. Entonces no se trata de eso tampoco. Evidentemente no podemos aquí abarcar todas las ideas, porque muchas veces tenemos poco tiempo, pero una ética del profesor, profesora, sí debe de ser no decirles cuál es la interpretación correcta de la realidad, sino pues un poco mostrar el catálogo de las diferentes lecturas que del mundo existen. No decirles, no es que el marxismo es lo máximo, no es que la democracia liberal es lo máximo es Rusia, lo máximo es Ucrania, lo máximo es AMLO, ¿no? Lo peor es AMLO, nada de eso. Que cada quien sea una persona autónoma, ¿no? Y capaz de pensar por sí misma, llegar a las propias conclusiones, ¿no? Y poder socializar con nuestros compañeros, compañeras
este mismo grado de autonomía y esta democratización del pensamiento y de la enseñanza. Bueno, entonces para finalizar, vámonos con el pensamiento crítico y la democracia. Como les decía al principio de la sesión, para Sarah Benner, el pensamiento crítico es un proceso de aprendizaje para la democracia. Sin pensamiento crítico difícilmente habrá democracia. Requiere de habilidades cognitivas. Bueno, es que Sarah Benner cuestionaba la visión del pensamiento crítico desde el positivismo científico, que justo parte de desarrollar como habilidades cognitivas para llegar a soluciones correctas. Pero Sarah Benner cuestiona esta visión del pensamiento crítico, del positivismo científico, y ella propone un proceso que examina las relaciones sociales y las injusticias sociales, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver con lo que les decía, ¿no? ¿Para qué queremos el pensamiento crítico? Sarah Benner nos propone ya algo, que para examinar estas relaciones sociales y poder identificar las injusticias sociales. A ella se le ha cuestionado mucho, ¿no? Que esta forma de concebir el pensamiento crítico está politizada, ¿no? Y ella dice, pues sí, pero podemos pedirle a los estudiantes que analicen, sinteticen y evalúen tópicos divorciados de sus orígenes en una pretendida neutralidad, o podemos pedirle que investiguen sus experiencias y sus relaciones con el lenguaje, la política, la historia y la nueva cultura. Esta segunda postura es crítica, la primera no. Entonces, aunque se pueda decir que es política, esta manera de entender el pensamiento crítico, pues hay que entender que justo pues, la política implica crítica, ¿no? La política, hemos pensado históricamente que la política es dominación, imposición, pero no, justamente Hannah Arendt en el libro La promesa de la política, y en el texto más particularmente, ¿qué es la política?, nos dice con toda claridad que aceptando que todos los seres humanos somos únicos y que no nos conocemos unos con otros, la única manera de solucionar nuestros problemas es a partir de la política, y la política es el espacio entre los seres humanos, ese espacio en donde dos personas diferentes logran ponerse de acuerdo a partir del diálogo. La política es el entre de los seres humanos, implica la pluralidad de los seres humanos, ¿no? Entonces, es poder convivir los unos con los otros, aún siendo diversos. Entonces, la política, vista desde ese punto de vista, es crítica porque permite cuestionarnos a nosotros mismos para entender a los demás, ¿no? Entonces, bueno, bueno, esto ya se los mencioné. Bueno, entonces, para cerrar, nada más, ahora que hemos visto que la democracia requiere de un pensamiento crítico, que la política requiere de un pensamiento crítico con nosotros mismos, y voy a retomar esta idea de la política de Hannah Arendt. Hannah Arendt decía que la política era el único espacio que nos permite ser libres. ¿Qué significa ser libres políticamente? Poder cambiar de opinión, poder cambiar de idea a partir del diálogo libre e igual, libre con mis iguales, ¿no? Entonces imagínense que este es el espacio público y que tenemos una gran cantidad de diferencias en el espacio privado, ¿no? A lo mejor yo, Alejandra, yo vivo en la Ciudad de México, a lo mejor otros de ustedes viven en Nuevo León, en Guerrero, en Sinaloa, no lo sé. Tenemos desigualdades, tenemos diferencias, eh, tenemos diferentes vidas privadas. A lo mejor algunos de ustedes tienen hijos, otros no tenemos hijos, a lo mejor algunos tienen enfermedades, otros no tienen, otros tienen más riquezas que otros, no sé, vivimos con una gran cantidad de desigualdades, pero justo es en el espacio público donde todas esas desigualdades quedan fuera y nos convertimos en interlocutores iguales. No importa dónde estén ustedes, cuál sea su background, cuál sea su experiencia, cuando estamos aquí dialogando y cuestionando las cuestiones, estamos en un campo de completa igualdad, donde eso ya no importa, y entonces para tener un interlocutor válido,
tenemos que considerarlo nuestro igual para poder discutir realmente, ¿no? Entonces, la política justo nos permite el único espacio de libertad, porque a partir de escucharles, uno puede cambiar de idea. Y justo la política implica llegar a soluciones políticas a través de la persuasión, de la palabra, y no a partir de la imposición de la violencia, como históricamente hemos pensado que debe ser la política, ¿no? Entonces, la democracia requiere realmente de una concepción distinta de la política, una idea de libertad distinta. Muchas veces pensamos que las discusiones públicas se tratan de defender nuestra idea a capa y espada y no somos capaces de ser libres políticamente hablando y poder cambiar de opinión en caso de que mi interlocutor, que es mi igual y que tiene argumentos que pueden ser completamente válidos, decir algo que sea razonablemente admitido por mi capacidad de razón y decir, creo que tiene razón, creo que su solución no está del todo mal, ¿no? Entonces, eso necesitamos en las comunidades pluralistas democráticas, reconocer que no somos dueños de la verdad y que a partir del verdadero y auténtico diálogo podemos llegar a conclusiones distintas a través de una libertad política. Entonces, bueno, pero el derecho electoral crítico, y con esto cerramos, ¿qué necesitamos para desarrollar un derecho electoral crítico, ¿no? Aquí planteo algunas ideas y ya después les doy el uso de la voz a ustedes para ver qué opinan o qué proponen. Pero bueno, un derecho electoral crítico que permita justo cuestionar el desfase que existe entre la realidad formal y la material, ¿no? Muchas veces pues se niega, por ejemplo, la desigualdad de género, ¿no? Y pensamos que con el simple hecho de que ya esté reconocido el derecho, por ejemplo, de las mujeres a votar y ser votadas desde 1953, ya están ganados los derechos, pues no del todo. Entonces, un derecho electoral crítico necesita reconocer que una cuestión es la realidad formal y otra cosa es la realidad material, ¿no? Lo que pasa en lo formal es distinto a lo que pasa en la práctica. Y justo un derecho electoral crítico también tiene que ir a atacar los obstáculos que impiden la garantía de los derechos políticos de todas las personas, ¿verdad? ¿Qué más? La eficacia, eficiencia y legitimidad de las autoridades electorales, ¿no? Un derecho electoral crítico también debe de poder ser capaz de cuestionar, pues, el actuar de las autoridades electorales. Pero ojo, ¿no? También es un tema que a mí me ocupa mucho, el tema de la desconfianza política. Eh, no desconfiemos simplemente por desconfiar de las autoridades electorales, porque eso también mina la legitimidad de los procesos electorales, ¿no? Entonces, hay que ser responsables con el pensamiento crítico, porque muchas veces, no sé, lo que podemos ver es que se quiera de un momento a otro quitar el presupuesto público de las autoridades electorales porque no confiamos en ellas o porque una sola decisión no nos gustó, ignorando el contexto histórico, toda la construcción histórica de las autoridades electorales en nuestro país, que son autoridades sólidas, ¿no? Y que nos ha costado mucho trabajo defender. Entonces, sí, con el derecho electoral crítico hay que ser observadores, vigilantes, hay que exigir la rendición de cuentas de las autoridades electorales, pero hay que tener muchísima responsabilidad y ver que una desconfianza excesiva e irracional también puede poner en peligro la institucionalidad democrática, ¿no? Y que, pues bueno, eso también determina pues la política en el sentido de les damos o no presupuesto público a las autoridades, confiamos o no en ellas, ¿no? Entonces, ojo, relaciones de poder, ciudadanía, partidos políticos, candidaturas independientes. Un derecho electoral crítico necesita, pues, justo estudiar estas relaciones de poder, cuál es realmente la influencia de la ciudadanía, cómo podemos hacer que tenga mayor incidencia
¿Cuál es el papel de los partidos políticos? ¿Por qué no confiamos en ellos? ¿Cómo necesitan transformarse y evolucionar los partidos políticos para volver a garantizar la representación política? Las candidaturas independientes, que sí, que no, ¿no? Derechos políticos de grupos en situación de vulnerabilidad. Lo mismo. Hay mucha resistencia con el tema de las acciones afirmativas. Muchas veces decimos, es que esto es como imponer, como obligar a la participación. Puede ser cierto, pero hay que entender que existe una histórica, hemos dejado históricamente fuera del demos a todos los grupos societales y que estos grupos han estado históricamente subrepresentados y que también tienen derecho a voz y voto, ¿no? Entonces, pues pensar en ello desde el punto de vista crítico, no porque es una cuestión políticamente correcta, muchas veces pasa eso, ¿no? Que también nos vamos con la inercia de lo que es políticamente correcto sin tener argumentos, ideas, razones contundentes de por qué es necesario o no implementar acciones afirmativas. Entonces, discutirlo abiertamente, ¿no? Sin, eh, sin necesariamente ser políticamente correctos. Y déficit de una ética pública electoral, ¿no? Esta es una de mis mayores críticas personales al derecho electoral, que hemos pensado históricamente que regulando, sancionando, vigilando, vamos a resolver los problemas que vemos eh, todas las veces, cada vez en los procesos electorales, ¿no? Desde mi perspectiva, gastamos mucho dinero en vigilar, en castigar, en hacer reformas sin diagnósticos sólidos, pero no nos abocamos a pensar en la ética pública electoral, en la pedagogía pública electoral. Necesitamos pensar el por qué los partidos políticos no se comprometen en las propias reglas del juego que ellos crean. Necesitamos invertir en ética pública electoral, ¿no? Bueno, entonces yo con esto cerraría mi participación y pues cedería estos últimos minutos para que ustedes, pues si quieren a lo mejor hacer alguna aportación a cómo tendría que ser el derecho electoral crítico o quisieran hacer una pregunta o una reflexión en otro sentido, adelante. ¿Cómo ven? Hola, ¿qué tal, Axel? Te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, algo que me parece muy importante destacar, bueno, estos puntos que no sé si usted, doctora, fue quien los sintetizó o si los sacó de algún texto o documento, porque sí, me parecen muy importante que se aborden. Y yo lo que estuve pensando conforme los fue leyendo y los fue explicando, es que mucho de esto, las soluciones que se me vienen a la mente, bueno, yo ahorita estoy en el INE y he estado en autoridades electorales y despachos electorales a lo largo de mi profesión, es que la democratización, tanto de partidos políticos como del debate público, como la política pública que se haga por parte de las autoridades, y tanto electorales como el poder legislativo y ejecutivo, deben ir encaminadas a que se escuche a la gente, se escuchen diferentes puntos de vista y justamente que el pensamiento crítico es una de las herramientas que podemos utilizar para llegar a buen puerto en esto. O sea, una de mis ideas para hacer una tesis, ahora que me acabo de titular, es justamente la democratización de los partidos políticos. Me parece que ese es un tema muy importante y pues nada más quería mencionarlo. Si alguien más tiene como alguna idea sobre eso, pues sobre todo discutirla y ahondar en este tipo de temas, que es muy importante para la materia. Y pues nada, me da mucho gusto estar y compartir con todos y todas ustedes. Y gracias, doctora. Hombre, gracias a ti. Y pues sí, estos puntos los fui como, pues son las ideas que también desde la práctica profesional, ¿no? Que he tenido, pues un poco pensando
cuáles son los puntos débiles del derecho electoral o dónde tendríamos que concentrar muchas reflexiones. Entonces, un poco fue los puntos que fui sintetizando. Y tocaste un tema importantísimo, ¿no? De la gobernanza electoral, de escuchar, de tomar en cuenta otras voces y puntos de vista. Me interesaría muchísimo leer tu tesis, ojalá nos las puedas después compartir, porque creo que ahí está uno de los más importantes problemas, ¿no? En democratizar a los partidos políticos. De los partidos políticos salen los y las legisladoras y sabemos que hay muy poca democracia interna, ¿no? O tiene muchos déficits. Entonces sería muy interesante leer una tesis actualizada del tema. Gracias, Axel, por compartirnos esto. Cindy, te escuchamos. Muchas gracias. Pues yo quiero compartirles que a raíz de lo que hemos platicado en esta clase y en las anteriores, caigo en cuenta que el pensamiento crítico es una herramienta esencial, fundamental en todo este tema electoral. A veces no nos damos cuenta que estamos haciendo un ejercicio de pensamiento crítico, pero desde los diferentes ámbitos, la autoridad administrativa electoral, tribunales, abogados, en el ejercicio diario estamos realizando precisamente un pensamiento crítico, aunque no lo hagamos consciente. Y definitivamente a raíz del pensamiento crítico es que podemos darnos cuenta de cuál es la situación actual y proponer ideas, caminos, procedimientos para lograr, o sea, hacer una evaluación de lo que hay y hacer los cambios. Me pareció súper interesante estos puntos que comentabas porque así como tú lo comentas ahorita, o sea, el desarrollo profesional te ha llevado a ellos. Yo en mi experiencia particular también creo que son puntos fundamentales. Es una síntesis muy ilustrativa de cuál es la realidad actual, hacia dónde van las tendencias y los cambios. O sea, son puntos medulares respecto de los cuales podemos pues hacer este ejercicio de pensamiento crítico. Y pues cuando partimos ya de una conciencia, de una reflexión, o sea, creo que podemos dar propuestas con mayor argumentación, con mayores elementos. Y también se me hace esencial este tema que comentaban de conocer las diferentes opiniones. Y en este sentido, creo que es bien importante, por ejemplo, lo que está haciendo el INE, de dar los concursos de testimonios, desde capacitadores electorales, de observadores, o sea, toda esta retroalimentación, creo que ya se está haciendo consciente desde los diferentes ámbitos, por ejemplo, en tribunales o el intercambio en autoridades de conversatorios, y que realmente se está haciendo un trabajo desde la conciencia, desde la filosofía, desde, o sea, algo muy documentado y no nada más ideas desde nuestras propias convicciones, paradigmas, lo que se decía de la caverna, ¿no? O sea, ya no es nada más de lo que yo pienso, sino que recibo o intercambio, y de hacia a partir de eso se va generando los cambios y el conocimiento. Entonces, o sea, para mí es bien importante caer en conciencia de este pensamiento crítico que yo creo que todos, les digo, realizamos diariamente, pero no lo hacemos consciente. Ahora que lo estamos siendo consciente, pues todavía lo vamos a hacer de una manera más formal, más profesional, más documentada, para poder aportar productos, como tú decías, aportar algo. O sea, estamos aquí poder aportar algo, pero ya como más, con mayor sustento, con mayor impacto. Gracias. Gracias a ti, Cindy. Sí, coincido contigo, ¿no? Es tan cambiante la materia electoral, tan dinámica, como dices, que muchas veces hacemos uso del pensamiento crítico sin darnos cuenta, ¿no? No me imagino la cantidad de problemas que han tenido muchos de ustedes que ir resolviendo en el día a día, sean litigantes, sean autoridades, sean servidores públicos, académicos, ¿no? Uno tiene que ir resolviendo problemas que se presentan, porque la materia electoral es muy exigente, entonces implica el pensamiento creativo y el cuestionar cómo se ha venido haciendo las cosas para poder resolver los problemas, ¿no? Entonces, pues sí, Cindy, qué bueno que mencionas esto, porque nos puede ayudar también a ser más conscientes de la importancia del pensamiento crítico, aunque ya lo hemos venido desarrollando. Nos hace una aclaración Axel. Al final elegí un tema distinto para titularme. Ya, con este curso renuevo mi interés por ahondar en el tema de la democratización. De acuerdo, Axel. Sí, pero qué bueno que retomas este interés y ojalá que hiciste tesis de licenciatura, maestría, doctorado o qué fue. Pero ya lo puedes retomar después, ¿no? En otro posgrado, si quieres seguir escribiendo o hacer un libro, lo que quieras. Entonces, qué bueno.
No sé si alguien más quisiera comentar algo. Ricardo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola, de nuevo, profesora, gracias, compañeras, compañeros. De nuevo yo, pero únicamente para abundar en esto, reconozco que yo en mi comentario no escribí el tema de la violación a las mujeres, y sí es muy cierto lo que nos comparte nuestra compañera Lorja, es verdad, y ahora cada que yo lo mencione voy a hacer hincapié en eso porque nunca debemos olvidar cómo fue la historia. Y también, por otro lado, lo que abonaban nuestros compañeros, nuestras compañeras, es cierto, no cambia el modelo del parlamentarismo, del parlamento. Bueno, propiamente México no es un parlamento, pero del poder legislativo, porque no les conviene, no quieren dejar esos beneficios, esas prebendas que conlleva ejercer un cargo público de elección o de representación y de gobierno. Pero yo también pienso que debemos animarnos a nosotros que estamos en estos cursos, en estos diplomados, a participar, a ser legisladoras, legisladores. Personalmente en el 2017 aspiro a ocupar una curul, en el 2030 un escaño y en el 2036 ser titular del Poder Ejecutivo. Pero ¿por qué no nos animamos? Debemos entrar, animarnos, participar y uno que tiene conciencia de esto, cambiar las cosas, porque si no, no vamos a seguir viendo dirigentes de partidos políticos nacionales que ocupan el lugar 1 en la lista de representación proporcional. Bueno, ahorita ya se los han acotado con las acciones afirmativas, pero si nosotros no nos inmiscuimos y desde adentro, como un caballo de Troya, no destruimos, sino que mejoramos y contribuimos a aportar en beneficio social, claro, pues difícilmente va a cambiar. Entonces, yo hago ese atrevimiento, esa reflexión a adentrarnos, a meternos, porque se van a ocupar esos espacios y qué mejor que personas que tengamos o tenemos amor por México. Y también yo estuve en el lado del INE y uno tiene afecto por esas instituciones. Ahora estoy en el litigio electoral, pero también es bueno siempre ese apego, ese amor por lo que uno hace por su patria. Pero bueno, gracias compañeras, compañeros, profesora, un gustazo escucharla. Ya he tenido yo el gusto de escucharle en una conferencia y en el encuentro magistral con los 3 magistrados regionales que terminaron o concluyeron su cargo, y un gusto y mucho respeto que le tengo a usted y a todas y todos en la Escuela Judicial Electoral. Gracias, excelente y gloriosa tarde de miércoles. Gracias a ti, Ricardo, y aplaudo pues tu visión, ¿no?, de formar parte de la política. Me hiciste recordar esta frase ya como que suena muy trillada de Platón, pero que es cierta, que el castigo de las personas que no se interesan en política es que van a ser gobernadas por peores, ¿no? Por personas peores, o algo así, no me acuerdo cómo va exactamente, pero sí, o sea, tenemos que entrar a la política si queremos también cambiar las cosas, no podemos esperar que vengan superhombres, supermujeres de Marte, de Venus, que sean superhombres, supermujeres a cambiar la realidad política, ¿no? Nosotros debemos involucrarnos. Entonces, sí, eso también es un punto importante, Ricardo, y es importante el pensamiento crítico también, ¿no? Para poder cuestionar nuestro paso por la política, que es compleja y que puede llevarnos a un exceso, a excesos, ¿no? O a ambiciones que pueden alejarse del para qué queremos el pensamiento crítico y el poder político. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Ya estamos sobre el tiempo. Les agradezco. ¡Hey, Miki, por favor! Les agradezco enormemente su atención, su interés. Espero que este diplomado sea muy fructífero para todas y todos ustedes y que puedan ir consolidando, construyendo, desarrollando un pensamiento crítico electoral que contribuya a la democracia de nuestro país. Gracias por su atención y que tengan un excelente día. Gracias, buen día.